Es el desbordar de un libre corazón y hoy te vemos, Dios, callar es imposible. Amén, hermanos. ¿Cuántos van a continuar en la carrera del Señor? ¿No? Entonces, muchos tienen metas, ¿no? Y hacen metas a inicios de año. Generalmente las personas hacen o quieren cosas y anhelan cosas para el año cuando recién inicia, ¿no? ¿Cuántos ya establecieron algunas de sus metas ya? Aquí. Es bueno que usted establezca. Hermanos, yo sé que el mundo también hace eso. Mas nosotros tenemos un propósito aún mayor. Nosotros tenemos una meta aún mayor. Y es esto, recibir la corona, acabar la carrera. Ese debe ser nuestro primer propósito. Recibir la corona, acabar la carrera, hermanos. Tú tienes que acabar la carrera. No puedes quedarte, tienes que acabar la carrera. 1 Corintios capítulo 9, verso 24 al 27 dice algo muy interesante. Abra su Biblia. 1 Corintios capítulo 9. Versículo 24. Verso 24 en adelante. Dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Muy interesante, el apóstol Pablo aquí habla, ¿no? de que en verdad él está en una carrera, ¿no? Y él tiene un propósito y es alcanzar la meta, ¿no? Él dice, solo el primer lugar se obtiene el metro y obtiene el premio, y corran de tal manera, no porque solo el primer lugar va a obtener, más es aquel que acaba la carrera que va a obtener el premio. Entonces el apóstol Pablo aquí nos está instando a correr, a proseguir en las cosas del Señor, servir al Señor. Por eso él termina este texto que hemos leído, ¿no? Él termina diciendo, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no delante del Señor. No, delante del Señor. Y él quería esto, hermanos. Él tenía esa meta. Él tenía ese desafío de acabar la carrera. Y ser un siervo así del Señor. Amén. ¿Cuántos quieren servir aquí al Señor? Amén. Entonces, y hermanos, otra de las cosas que vemos, ¿no? Algo muy interesante en este video es que no es en nuestras fuerzas que nosotros vencemos. Ustedes han visto a Derek, ¿no? Derek estaba corriendo allí y se le desgarró. Y allí él quiso continuar. Yo creo que no habría alcanzado a la meta si su padre no hubiera corrido tal vez ahí. Y su padre corrió y le dijo, hijo, ¿quieres correr todavía? Y él dijo, sí, quiero terminar la carrera. Entonces vamos a correr juntos. Yo creo que Dios es así con nosotros. Cuando ya no podemos más, Dios nos sostiene, mis hermanos. Y Dios nos carga. Y Dios nos dice, no, vamos a continuar, vamos a proseguir, vamos a alcanzar la meta. Y Dios es así con nosotros. Y nosotros siempre tenemos que confiar en Él. Siempre tenemos que buscar, ¿no? En Él las fuerzas para poder continuar. Hermanos, necesitamos buscar en Él aquello que necesitamos para poder seguir y así ser vencedores delante del Señor. Entonces, tal vez tú decías hasta aquí. Tú has venido hoy día tal vez y decías, no hay una solución para mí. O tal vez decías, no, ya creo que voy a vivir toda mi vida tal vez con esto que siempre me molesta. Mas yo quiero decirte algo. No, hay aún mucho para ti. El diablo muchas veces nos puede susurrar cosas, mas yo quiero decirte, Dios tiene muchos planes para tu vida. Dios tiene aún muchas cosas para realizar a través de ti, mi hermano, mi hermana. Dios tiene muchas cosas aún para realizar, ¿no? Y Dios puede usar a cualquiera de nosotros si nos disponemos. Y nosotros podemos acabar la carrera si estamos dispuestos delante del Señor. Nosotros podemos acabar la carrera como vencedores en el Señor. Podemos si nosotros nos disponemos. ¿Saben una cosa? Esta semana estuve escuchando el testimonio de un pastor. El pastor brasilero, A.B. Uber se llama. Y este pastor dice algo muy interesante, ¿no? Él habla de que él nació en un hogar cristiano y desde los 4 años él escuchó de Dios. Y él había recibido a Cristo, pero llevaba una vida derrotada delante del Señor. Llevaba una vida derrotada. Dice que él no podía salir de la masturbación, de las cosas impuras, de las cosas terribles. No podía salir. Y dice que él hablaba así, ¿no? Que él, no puedo salir de esto. Pero él entendió un día, ¿no? Él oró al Señor y le dijo, Señor, si tú me ayudas, si tú haces de mí un vencedor, si tú cambias mi vida, yo voy a decir a todos que tú puedes usar a cualquiera.
Si tú me usaste a mí, tú puedes usar a cualquiera. Y él le dijo eso al Señor. Y hermanos, ¿saben qué? Él cuenta, ¿no? Él cuenta y él dice, no, Dios usó a una persona tan débil como yo, puede usarte también a ti. Y él tiene una iglesia en Santarém, allá en Brasil. En Santarém. Y esa es su iglesia, hermanos. El primer día que él llegó, después de hacer estudiar en una universidad teológica, el primer día que él llegó allí a la iglesia, dice que toda la iglesia se iba a reunir, porque ya la iglesia estaba ya un buen tiempo. Toda la iglesia, dice que él ya estuvo a la hora, y dice, vinieron 2 personas a la hora. 2 personas. Y él dijo, no, de repente recién los hermanos van a llegar y bueno, voy a enseñar a la iglesia a comenzar puntual. Entonces él comenzó rápido a la hora, cantó unas canciones bien rápido y predicó bien rápido, y al final solo se quedó con las 2. Y para el colmo, una de ellas era su hermana, ¿no? Entonces, y él dice que entró en una crisis tan terrible que oró al Señor, ayunó al Señor, y Dios comenzó a hacer crecer la obra ya. Y saben una cosa, hoy en día este pastor tiene 5,600 células. Tiene 56,000 personas en su iglesia. Una persona que era tan débil, y él dice esto, no, yo soy tan débil. Yo soy tan débil y Dios pudo usarme a mí, Dios puede usar a cualquiera. ¿Cuántos creen que Dios puede usar a cualquiera? Hermanos, Dios puede usar a todos nosotros, si nosotros nos disponemos y decidimos concluir la carrera. Si nosotros decidimos caminar con el Señor, ¿no? Si nosotros decidimos caminar con el Señor, nosotros podemos concluir la carrera. Y en el nombre del Señor yo sé que nosotros vamos a concluir, amén. Entonces el Señor, hermanos, aún no ha concluido su obra en nosotros. Hay muchas cosas aún para realizar. Si tú pensabas que aquí terminaba todo, yo quiero decirte algo, aún hay mucho más por caminar. Hay mucho más que Dios quiere hacer por medio de ti. Dios tiene cosas maravillosas a través de nosotros para que Él los haga. Entonces no puedes rendirte ahora, tienes que continuar. Muchas personas van a ser salvas a través de tu vida, amén. Dios no te ha creado solamente para que hagas dinero. Dios no te ha creado solamente para que trabajes. Dios no te ha creado solamente para tener una familia. Un propósito mayor Dios tiene para tu vida. Y si tú buscas ese propósito, todo lo demás Dios va a añadir. Todo lo demás Dios añadirá. La Biblia dice, busca primero mi reino. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, amén. Entonces hay mucho más. Tal vez tú pensabas que no, mas yo te digo, hay mucho más que el Señor quiere hacer a través de tu vida. Entonces, ¿saben? Es tiempo de levantarnos, y es tiempo también de correr la carrera y ser un vencedor. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 8, verso 37. Abra su Biblia, por favor, acompáñenme. Después de Hechos está Romanos, un poco antes de 1 de Corintios, un libro antes en sí. Romanos capítulo 8, verso 37. Muchos lo deben de saber de memoria también este texto. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Amén? Dice así: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo quiero que leas ese texto al hermano que está a tu lado. Agarra tu Biblia. Si no has traído tu Biblia, haz como si hubieras traído así. Levanta tu mano así como si hubieras traído. Mas léele a alguien allí donde estás, amén. Léale a alguien. Y si no, está aquí también. Aquí está el texto. Yo quiero que le leas este texto al hermano que está a tu lado, amén. Entonces vamos a leer. Un rato, no se aceleren. Muy violentos están hoy día. No se aceleren. Vamos a leer a la voz de 3 al hermano que está a nuestro lado. ¿Está bien? 1, 2 y 3. Antes en todas. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, la Biblia dice lo siguiente, que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos... Hermanos, nosotros sí podemos concluir la carrera entonces, porque la Biblia dice que somos vencedores. Mas eso en un aspecto legal. La Biblia dice, y la palabra de Dios no es mentirosa. Si la Biblia dice algo es porque es así. Entonces la Biblia dice somos más que vencedores, entonces somos vencedores. Pero muchos en la práctica no lo son. Nosotros necesitamos equilibrar este aspecto en nuestras vidas. Nosotros somos ya vencedores legalmente porque la palabra de Dios nos dice así. Porque Dios nos hizo más que vencedores en Cristo Jesús. Mas también necesitamos vivir eso en la realidad. ¿Y por qué muchos no viven? Porque tal vez no conocen. Porque tal vez no conocen sus derechos. Porque tal vez aún no saben vivir una vida espiritual saludable. Porque tal vez muchos
Todavía tienen cosas ahí que resolver en su vida. Y no viven una vida abundante en el Señor. No viven una vida como la que debe de ser en el Señor. Una vida de vencedores. Entonces, hermanos, yo quiero decirte algo. Y esto es lo que quiero hablar con ustedes hoy día. Y solo como introducción, les pasé el video y quise hablarles de que estamos en una carrera. Más, hermanos, yo quiero decirles algo. Tú tienes todo para ser un vencedor. Tú tienes todo para acabar la carrera. Tú tienes todo para poder vivir una vida en Dios. Una vida en verdad que valga la pena vivir. Tú tienes todo, ¿no? Y si no estás viviendo esta vida es porque no quieres vivirla. Mas ciertamente ya Cristo hizo todo. La Biblia dice lo siguiente. Jesús, cuando estaba en la cruz, Él pronunció algo y dijo: consumado, consumado está. Consumado es. Ya se acabó. Ya hice todo. Ustedes no necesitan hacer nada. Ya hice todo por ustedes. Todo cuanto nosotros necesitamos, mis hermanos, para ser vencedores, ya está en nosotros. Está en la persona del Espíritu Santo. Está en Jesús que mora en nosotros. Todo cuanto ya necesitamos está en su palabra. Todo cuanto ya necesitamos ya Dios nos dejó. Entonces solamente necesitamos tomar posesión de ello. Solamente necesitamos vivir esa realidad y ya. Y yo quiero hablar sobre algunas cosas a partir de hoy. De repente no vamos a concluir hoy día, pero yo quiero hablar sobre algunas cosas que tú y yo necesitamos saber. Tener revelación de esas cosas para que nosotros vivamos una vida de victoria y así acabemos la carrera. Hermanos, Dios nos ha llamado a acabar la carrera. Mira al que está a tu lado, dile: Dios te ha llamado a acabar la carrera. Entonces, hermanos, yo te prohíbo que tú te quedes a la mitad. Tú tienes que concluir la carrera. Tú tienes que acabar la carrera. Dios nos ha llamado a ser vencedores y no puedes vivir menos de ello. No puedes vivir más por debajo. Tienes que vivir en el patrón de la Biblia, en el patrón del Señor, en el patrón del propósito de Dios. No puedes vivir menos que eso. Entonces, mis hermanos, yo quiero hablar sobre algunas cosas que necesitamos tener revelación de ellas para que podamos vivir esa vida. Una vida de vencedor, una vida de victoria y acabar la carrera. Hermanos, hoy en día estamos en una carrera y Pablo habla de eso. Estamos corriendo una carrera. Desde el día que tú aceptaste a Cristo, estás en una carrera y necesitamos llegar a la meta. Necesitas llegar a la meta. Necesitamos concluir la carrera. Ahora yo quiero hablar sobre algunos aspectos hoy día. Ahora, ¿qué aspectos yo necesito saber? Yo necesito tener revelación. ¿Qué aspectos yo necesito para que pueda concluir la carrera y llevar una vida de victoria, una vida de vencedor? Primero, hermanos, nosotros necesitamos saber qué es lo que Dios hizo por nosotros en Cristo en el plan de salvación. Lo primero que tú necesitas saber es qué es lo que Cristo hizo por mí. ¿Qué es lo que Dios hizo a través de Cristo por mí en el plan de la salvación? Que pues algunos de nosotros sabemos, antes estábamos muertos en el pecado y Jesús vino y restauró nuestra vida y nos dio vida eterna, más nada más. Ahí quedamos. ¿Más qué más involucra esto? ¿Qué más encierra esto? ¿Qué cosas más profundas Dios tiene con respecto a ello? ¿Qué cosas más Dios hizo que Jesús compró para nosotros en la redención, en la salvación? Son cosas que tú y yo necesitamos saber. Y yo quiero hablar sobre ello. Todavía necesitamos saber qué es lo que Dios hizo en nuestro interior, en la palabra y por el Espíritu Santo, en el nuevo nacimiento y en la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Dios hizo por nosotros? ¿Qué es lo que Dios hace en nuestro interior? Necesitamos saber también sobre ese aspecto. Otro aspecto también que quiero hablar con ustedes es que ¿quiénes somos nosotros en Dios Padre a través de su Hijo Jesús? Eso habla de identidad. Y pocos de nosotros, pocos hijos de Dios tienen identidad en Cristo. No, a veces nosotros sabemos, ¿no? De teoría. ¿Qué cosas son, hermanos? Somos hijos de Dios, nacidos de nuevo. Pero eso en teoría lo sabemos. Pero en práctica a veces nosotros somos derrotados y vivimos como mendigos, siendo que somos hijos del Señor. Mira al que está a tu lado, dile: por si no sabías, eres hijo de Dios. Hermanos, entonces tenemos una gran herencia en Cristo, mas muchos viven derrotados. Y muchos el diablo se ríe, siendo que nosotros deberíamos de pisar la cabeza del diablo. La Biblia dice, Dios nos dio autoridad para hollar, para pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal. Mas ¿quién tiene esa autoridad? Aquel que entiende y que tiene revelación de estas cosas, de quién es en Cristo Jesús. Mas los que no entienden eso, viven una vida muy, perdonen la expresión, pero creo que sería una vida muy miserable. Una vida muy, tal vez, muy mediocre, muy fría.
Porque nuestra vida espiritual muchas veces es fría, porque no entendemos principios y no vivimos en ellos. Y si conocemos, como les digo, muchas veces solo teoría y no tenemos la revelación de la palabra. Mas yo quiero hablar sobre estos principios y yo quiero pedir que Dios nos dé revelación. Es algo que yo estaba orando hoy día, dando revelación de tu palabra. Revelación, dando revelación. Y yo quiero juntamente con ustedes también orar. Otra de las cosas también que quiero hablar es qué está haciendo Jesús por nosotros a la diestra del Padre. Él intercede por nosotros, dice la Biblia. Más quiero hablar también cosas ahí con respecto a la palabra, con respecto a este asunto también. Y qué es lo que Dios y su palabra pueden realizar a través de nosotros cuando la confesamos. Todas esas cosas, hermanos, nos van a permitir llevar una vida victoriosa, una vida saludable en el Señor, una vida de vencedor para terminar la carrera. ¿Cuántos quieren terminar la carrera? ¿Cuántos quieren llegar a la meta? Amén. Entonces te prohíbe, no te puedes quedar en la mitad, tienes que concluir, por más de que estés mal. Sé que en este año tú vas a atravesar luchas, todos los años traen siempre luchas, amén. ¿Cuántos han atravesado luchas del año 2012? Y tal vez muchos todavía han iniciado el año 2013 con muchas luchas. Mas yo quiero decirte, usted tiene que continuar a vencer en cada lucha, porque Dios ya te ha dado todo para que seas un vencedor. Hermano, Dios ya te ha dado todo. Y si tú vives menos que esto, es ya un problema nuestro, problema tuyo, pero Dios ya nos dio todo. Entonces viva como un vencedor. Yo quiero hablar sobre el primer aspecto hoy día. Creo que no va a alcanzar para hablar sobre algún otro más quiero avanzar por lo menos el primer aspecto. ¿Qué es lo que Dios hizo por nosotros en Cristo en el plan de la salvación? Hermanos, lo primero que tenemos que entender es que fuimos redimidos por Cristo. Repite después de mí: fui redimido por Cristo. Una vez más di: fui redimido por Cristo. Ahí donde estás, abre tu Biblia en Gálatas capítulo 3 versículo 13. Gálatas capítulo 3 verso 13. Gálatas 3:13. Amén. ¿Lo tienen ya todos? Dice así la palabra del Señor: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Amén. ¿Todos están siguiéndome allí? Amén, hermanos. Solo 2 personas. Amén. Amén. Si no dicen amén, yo voy a pensar que están durmiendo, ¿eh? Entonces, por favor, cuando yo les diga amén, ustedes repiten amén. Hermanos, es bueno repetir amén. ¿Por qué razón? Uno de los nombres de Dios es amén. La Biblia dice, Él es el amén. Cuando nosotros hablamos amén, estamos no solamente diciendo así sea, mas estamos invocando el nombre del Señor también. Porque uno de los nombres de Dios es el amén. Entonces cuando estamos hablando amén, estamos invocando también a Él. Le estamos invocando a Él. Amén, hermanos. Amén. Entonces siempre diga amén, gloria a Dios, aleluya, y sea bien recargado del Señor ahí. Entonces Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Muy interesante la palabra del Señor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. El primer punto, hermanos, es la redención. ¿No? ¿Qué es lo que Jesús hizo en el plan de salvación? Él nos redimió. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió. Por Cristo Jesús nosotros hemos sido redimidos en su muerte en la cruz. Entonces Efesios capítulo 1 verso 7 todavía dice: en el cual tenemos la redención por su sangre, la remisión de los pecados según la riqueza de su gloria. Efesios 1:7 dice esto. Entonces en Él tenemos redención. En Él tenemos redención, ¿no? Y es por su sangre que hemos sido redimidos. Amén. Ahora, hermanos, ¿qué es redención? ¿Qué es redención? A la verdad, redención, hermanos, está escrito, esa palabra redención está en la forma nominal, pero de la palabra redimir. ¿Mas qué significaría en este caso redimir? Redimir significa, hermanos, comprar algo que alguna vez fue nuestro y lo estamos comprando y lo estamos adquiriendo nuevamente. Eso sería redimir. Entonces preste atención. Yo quiero que salga de aquí sabiendo qué es esto. Redimir es comprar algo que era tuyo al inicio, pero que lo perdiste por alguna razón. Eso es redimir. Amén. ¿Todos están comprendiendo? Dígame. Entonces Cristo, hermanos, nos rescató de la maldición de la ley, dice la palabra. ¿Qué es lo que eso significa? Ahora,
rescate o redención es mejor ilustrado en el Antiguo Testamento. Para que ustedes sepan algo, hermanos. Dios, al crear la tierra, formó al hombre y entregó a él la tierra y todo cuanto Dios había hecho. Amén, hermanos. Entonces Dios hizo al hombre y Dios quería que él lo expresara y que reinara sobre la tierra y que lo cuidara. Y toda la tierra fue entregada en las manos del hombre. ¿Qué aconteció pero con el hombre? El hombre cometió alta traición contra Dios y se vendió a Satanás y entregó todo lo que Dios le había dado. No, por eso es que el diablo hoy se llama el príncipe, así lo llama la palabra del Señor. Él es el príncipe de este mundo. Amén. Él es el príncipe de este mundo. ¿Por qué razón es el príncipe de este mundo? Porque Adán vendió todo lo que Dios le había dado. Vendió todo. No, entonces él se hizo, y es más, él se vendió también y se hizo esclavo también de Satanás, se hizo esclavo del pecado por causa de esta alta traición que cometió contra Dios. Entonces ahí ya pasó a ser un esclavo, perdió la comunión con el Señor, pasó a privar la muerte. El hombre no iba a experimentar muerte, mas a partir de la caída él comenzó a experimentar muerte. Él había sido creado para la vida, pero después de que él cayó, él comenzó a experimentar muerte. Él comenzó a experimentar derrota, frustración, y él ya no podía tener victoria sobre el enemigo, mas el enemigo se enseñoreó de él. Ya no podía tener comunión con Dios, ahora estaba alejado de Dios. ¿Está comprendiendo hasta allí? Dígame. ¿Me están siguiendo hasta allí? Dígame. Entonces, hermanos, él perdió la santidad, perdió la gloria con la cual fueron creados, transformándose en un esclavo, pasó a privar la muerte, como les decía. No, y su personalidad también entró en decadencia, en desarmonía, y la propia tierra de la cual él tenía que comer se volvió hostil. Por eso le dijo: con el sudor de tu frente, porque la tierra misma iba a ser hostil para el hombre. Vemos tantas cosas que aconteció. Mas, hermanos, yo quiero decirte algo. Cuando Dios dio la ley a Moisés, ¿cierto? ¿Tú no te recuerdas? En el Éxodo, Dios dio la ley a Moisés. Y juntamente con esas leyes, Dios dio varias cuestiones con respecto a redención. Y redención está muy bien explicado en el Antiguo Testamento. Y ¿saben qué? Había una cosa. Las personas muchas veces, cuando tenían algunas posesiones, ellas se podían hacer esclavos. ¿Por qué? Porque de repente habían administrado mal o no les alcanzaba el dinero para poder subsistir. Entonces ellos vendían sus propiedades e incluso también se vendían ellos mismos para ser esclavos. Es lo que acontecía en el Antiguo Testamento. Entonces ellos podían también venderse y así ser esclavos de la persona a quien se vendieron. Más, hermanos, había algo que Dios estableció, una ley, y dijo así: cada 50 años las personas podían ser libres y las posesiones de todos los que habían vendido podían retornar a su propietario original. ¿Por qué? Porque cada 50 años se celebraba el año del jubileo. Repite después de mí: el año del jubileo. Entonces cada 50º año era el año del jubileo. El año del jubileo todos eran libres, esclavos eran libres, se proclamaba libertad en todo Israel. Entonces personas que se habían vendido y que habían vendido sus propiedades eran retornados, no, sus propiedades eran retornadas y también ellos mismos eran libres, quedaban libres de la esclavitud. Muy interesante, en verdad, el año del jubileo. Más todavía había otra ley. Las personas todavía podían tener la esperanza de ser libres aún antes de que llegue el año 50. Podían ser libres. ¿Cómo? Por causa de un redentor. Por causa de un redentor. ¿En qué consistía eso? Entonces, hermanos, la cuestión de la redención, esta ley se llamaba la ley del rescate. ¿En qué consistía? Un pariente cercano de la persona esclava podía pagar la deuda con la cual él se hizo esclavo, y esa persona lo redimía, lo rescataba, y todo cuanto él había perdido también volvía a ser de esta persona. Mas para que esto, hermanos, se diera, esta persona tenía que cumplir 3 condiciones por lo menos. Primero, tenía que ser un pariente cercano, como les decía. Otro, tenía que tener la capacidad de poder pagar la deuda, porque si no, ¿cómo iba a pagar?
Entonces tenía que ser una persona capaz de poder comprar la deuda o pagar la deuda. Y lo tercero, todo cuanto pertenecía a esa persona esclava retornaba al propietario original, o sea, a esa misma persona. Todo cuanto le pertenecía le retornaban a él. ¿Está logrando comprender hasta allí? Amén. Entonces, hermanos, para que hubiese rescate, esas tres cosas eran necesarias. Ahora, esto muestra, hermanos, exactamente lo que sucedió también con nosotros por causa del pecado. Nos vendimos nosotros a Satanás. Cuando el hombre pecó, toda la humanidad vendió a Satanás. Y todos nacimos en pecado ya. Todos nacimos siendo esclavos del pecado. No es solo, hermanos, ojo, no es solamente que aquel que mató, aquel que violó, ¿no? Yo, por ejemplo, era bueno, entre comillas, ¿no? Hasta que me convertí, no era tan malo, no había bebido, hasta embriagarme. Creo que bebí 2 veces en mi vida, algo así. Y eso nunca, hasta olvidarme, nunca aconteció eso conmigo. Antes de nacer de nuevo, hermanos, solo había bebido 2 veces, o máximo 3 que yo recuerdo. No, y hermanos, nunca había estado con mujeres ni nada por el estilo, no, enamoradas tampoco, no. Entonces yo era un niño aparentemente, un chico aparentemente bueno. Pero hermanos, a la verdad todos somos pecadores. Nuestros pensamientos, todo es tan errado, no, a veces matamos ya con nuestra mente, no. Si es que hermanos, si es que Dios no hubiera llegado a nosotros, hubiéramos sido conducidos igual por un camino terrible. ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros habíamos nacido en pecado, estaba el mal ya en nosotros. Y es lo que aconteció, hermanos, con Adán. Cuando Adán cayó, nos vendimos, en verdad. Todos nosotros éramos vendidos al pecado antes. ¿Está comprendiendo hasta allí? Diga amén. Entonces éramos vendidos al pecado. Entonces nos vendimos a Satanás. Con todo cuanto Dios nos había dado, nos volvimos sus esclavos. Dios, que nos había dado autoridad para poder representarlo aquí en la tierra, estábamos vendidos y esclavos. ¿Mas qué aconteció? ¿Qué aconteció, hermanos? Jesús vino en carne, volviéndose nuestro hermano. Jesús vino y se hizo hombre, amén. Jesús vino, se hizo hombre. ¿Qué aconteció cuando Él se hizo hombre? Jesús vino, se hizo hombre, entonces podía ser alguien que nos podía comprar, porque se recuerdan que solamente podía redimir a aquel que sea un pariente cercano. Entonces Dios mismo en su deidad, hermano, no nos podía comprar de regreso, no nos podía comprar, perdón, de nuevo, no nos podía comprar. Mas ¿qué hizo? Dios mismo se hizo carne, Jesús vino, entonces se volvió hombre, entonces fue nuestro hermano también, y Él podía así comprarnos. Entonces el diablo no tenía ninguna objeción con respecto a ello. Entonces Él pagó el precio. Él podía pagar el precio porque Él era alguien inocente, nunca había pecado. Porque alguien en verdad que no había pecado tenía que morir. Y solamente podía ser Dios, porque él fue el único que no había pecado. Amén, hermanos. Entonces Él podía también pagar la deuda. Y Él murió en la cruz. Y lo tercero que aconteció, todo cuanto nos pertenecía. No solamente nosotros hemos sido libres, hermanos, de la esclavitud y del diablo. Nosotros también, todo cuanto nos pertenecía antes, nosotros también podemos recuperarlo otra vez. No sé si usted logra comprender este principio fabuloso, interesante en verdad. Hermanos, todo cuanto antes pertenecía al hombre, nosotros podemos recuperarlo nuevamente. Nosotros podemos vivir nuevamente. Antes el hombre podía tener comunión con Dios, hoy nosotros podemos tener comunión con Dios. Antes el hombre podía expresar la vida de Dios, nosotros hoy podemos expresar la vida de Dios. Antes el hombre podía tener dominio sobre Satanás, nosotros también hoy podemos tener dominio en Cristo Jesús. Jesús nos redimió, Jesús nos rescató, Jesús pagó el rescate de nuestros pecados, Jesús pagó el rescate. Nosotros somos libres hoy, Dios nos hizo libres hoy, Jesús nos redimió. Y la Biblia habla de esto, ¿no? Mas hoy muchos viven aún siendo esclavos, viven como esclavos, ¿no? Sin apropiarse del derecho de redención. ¿Por qué? Porque muchos no saben lo que tienen. No, muchos por mucho tiempo de mi vida, yo mismo en Cristo, hermanos, he vivido derrotado. ¿Mas por qué? Porque muchas veces no sabía de esto. Mas, hermano, yo quiero enseñarte este principio. Tú has sido redimido en Cristo. Tú ya no perteneces a Satanás. Es más, hermanos, tú ya no eres esclavo. Tú ya no eres esclavo del diablo ni de sus obras,
Jesús pagó el precio de tu rescate. Entonces ya no somos esclavos de ninguna circunstancia, de ningún pecado. Entonces todo pecado en tu vida, mi hermano, es algo ilegal. Todo pecado en tu vida es algo ilegal. Hermanos, el pecado ya no tendría lugar en nosotros. ¿Mas por qué muchos viven en derrota? Viven en derrota porque quieren vivir así. Viven en derrota porque ignoran muchas cosas en la palabra, o porque no saben de la palabra del Señor. Mas yo quiero decirte algo: Cristo nos redimió y de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Es lo que dice la palabra. Ahorita lo vamos a leer otra vez. Mas hermanos, Cristo nos redimió, nos rescató y nos hizo libres. Y todo cuanto antes era del hombre, todo cuanto antes Dios nos había dado, nosotros lo podemos tener de regreso. Entonces el pecado ya no tiene más lugar sobre tu vida. El pecado ya no tiene más lugar sobre ti. Cristo nos redimió. Entonces nosotros podemos vencer. Mas muchos viven aún en derrota, hermanos. Muchos no van a alcanzar de repente la carrera, la meta. No van a acabar porque no saben o porque no quieren vivir así. Mas yo quiero decirte algo: en Cristo Jesús tú ya has sido redimido y tú puedes vencer. Y el pecado ya no tiene más autoridad sobre ti. Y el diablo también no tiene más autoridad sobre tu vida. ¿Está comprendiendo, mi hermano? Mira al hermano que tienes al lado y dile: el pecado y el diablo no tienen más autoridad sobre ti. Hermanos, porque ya nuestro rescate ya ha sido pagado. Entonces nosotros ya no tenemos que pertenecer al diablo. No tenemos que caer en su trampa. No tenemos que ser más esclavos del pecado. Mas vive una vida de victoria entonces. ¿Cuántos han sido redimidos por Cristo? ¿Cuántos son vencedores aquí? Dígame. ¿Cuántos son vencedores? Mira al que está a tu lado y dile: oh, ¿y por qué no se nota todavía? Hermano, tú eras de hecho esclavo del pecado antes. Miren aquí todos. Tú eras de esclavo del pecado antes, pero ahora no. Ahora somos libres en el Señor. Entonces cuando cantamos somos libres en el Señor, es porque en verdad hemos sido redimidos por Cristo. A veces nosotros cantamos, ¿no? ¿Cuántos han entendido la canción? Somos libres. ¿Somos libres de qué, pero? Del pecado, del diablo, de todas esas cosas. Cristo nos redimió, mis hermanos. Cristo nos rescató, entonces somos libres en el Señor. Amén. Somos libres en el Señor. Entonces puedes decir conmigo: levanta tu mano derecha. Ahí donde estás, cierra tus ojos, repite así: di: en el nombre de Jesús, yo soy libre del pecado, del diablo, de la maldición, porque Cristo me redimió. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos son libres aquí? Dígame. Aleluya, gloria a Dios. Entonces esta redención que Pablo habla, yo les dije que vamos a leer una vez más Gálatas 3:13 y 14 más vamos a leer, ¿ya? Vamos a leer esos dos versículos nuevamente. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aleluya, gloria a Dios por eso, por la palabra del Señor. Amén. Entonces el precio fue pagado, mis hermanos. El precio ya fue pagado, ¿no? Y hermanos, la maldición ya no tiene más autoridad legal sobre nosotros, los que creemos. Hermanos, si tú crees, la maldición ya no tiene más lugar sobre ti. El pecado ya no tiene más lugar sobre ti. Ahora eso no significa, preste atención, y eso yo quiero hablar después todavía en las próximas semanas, no significa que nunca vamos a ser tentados. No estoy diciendo ahora con que el pecado ya no tiene más lugar y que Cristo nos redimió y todo, gloria a Dios, y salen afuera y son tentados y caen otra vez. No, y después dicen: la palabra del Señor no es tan cierta como dice. Más hermano, no está hablando aquí la palabra cuando nos dice que Él nos redimió de la maldición de la ley, que Él nos redimió, nos rescató, hermanos. Cuando la Biblia habla de eso, no significa que nunca vamos a ser tentados, no, más que en el Señor nosotros podemos vencer todo ello. De que antes no teníamos opción, teníamos que sí o sí pecar, y a veces algunas cosas ni estaban mal para nosotros.
A veces hablábamos de la mentirita piadosa, la mentirita blanca. A veces hablábamos de que de sentir envidia de otro no era malo para nosotros. No, hacer el mal a otra persona no estaba mal para nosotros. Vivíamos esclavos del pecado. Eso no era normal. Yo me recordaba, ¿no? Ir a una discoteca, no me sentía mal por ir. Aunque no me gustaba, pero no me sentía mal. Porque era esclavo del pecado. Antes ver alguna película pornográfica o ver alguna cosa, no me sentía mal. O querer enamorar con alguien, no me sentía mal. Más ahora que somos de Cristo, ¿cómo nos sentimos cuando pasa algo así? Uy, está con un peso dentro, ¿no? Oye, ¿qué aconteció? Porque antes no sentíamos eso. ¿Por qué? Porque ahora eres libre. Antes no tenías opción, lo hacías, no pasaba nada, porque eras esclavo del pecado. Mas ahora que somos libres en Dios, libres en Cristo Jesús, cuando nosotros somos tentados y caemos muchas veces, nos sentimos tan mal, porque Dios no te ha llamado a eso. Dios te ha llamado para que seas libre. Dios te ha llamado para que venzas y te lleves una vida de victoria. Mas hermanos, esa vida de victoria sí podemos llevar, porque la palabra del Señor nos dice, somos más que vencedores. Y cuando venga alguna tentación, no somos en nuestras fuerzas, como Derek, hemos visto el video al inicio, ¿no? Y Derek estaba corriendo y vino su padre y yo, hermanos, es la forma en cómo nosotros vencemos, es con la ayuda de nuestro Padre. Es con la ayuda de Cristo Jesús a nuestro lado. Y la Biblia dice que uno de los nombres de Jesús es Emmanuel. ¿Cuál es la traducción de Emmanuel? Dios con nosotros. Entonces Dios con nosotros, y Él está con nosotros, hermanos. Antes incluso, hermanos, en el Antiguo Testamento, yo quiero decirte algo. En el Antiguo Testamento Dios estaba con el pueblo. Dios era por el pueblo. Y el pueblo estaba ahí, salía en sus luchas y traían el arca, y Dios estaba en medio del pueblo, amén. En el Nuevo Testamento cambió. Dios ya no está en el pueblo. Dios está dentro de nosotros. Amén, hermanos. Entonces algo ha cambiado. Ya no está solamente, ya no está con nosotros allí por fuera, mas ya está dentro de nosotros y podemos vencer. Si antes los hombres vencían, hermanos, nosotros también podemos vencer hoy en día, porque Cristo vive en ti. Algo ha cambiado hoy. Cristo está en nosotros. El Espíritu de Dios está en ti, y Él nos capacita para que podamos ser vencedores en cada área, en cada lucha, en cada circunstancia de la vida. Entonces el precio ya fue pagado, mis hermanos, y la autoridad legal del diablo ya fue desechada. Entonces nosotros ya pertenecemos a alguien, y es a Cristo Jesús, amén. Entonces, mis hermanos, nunca más seas un esclavo. No vivas como esclavo. Si nosotros vivimos como esclavos es porque nosotros damos lugar al diablo, porque nosotros damos lugar al pecado. Pero la verdad, hermanos, ya Cristo nos dio todo para que nosotros vivamos una vida de victoria. Cristo nos redimió, y en esa redención Él compró todo, compró la victoria. Yo quiero decirte algo. El libro de Números, capítulo 7, si no me equivoco, y el número de Deuteronomio 28 y el capítulo 17 también habla de las maldiciones de la ley. De las maldiciones de la ley. Y saben, la Biblia dice lo siguiente. La Biblia dice en Gálatas 3, 13 y 14 que hemos leído, que Él nos redimió. ¿De qué? Nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. Jesús se hizo maldito por ti. Es lo que la Biblia está hablando. Jesús se hizo maldito. Ustedes saben por qué en un momento Jesús, cuando estaba en la cruz, y Él dijo algo muy interesante. Una de las palabras que dijo en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque Cristo llevó sobre él las maldiciones y se hizo maldito. Y Dios no podía ver más a Jesús, porque cuando veía a Jesús estaba viendo las maldiciones de los pecados. Y Jesús se hizo maldito y Él compró nuestra redención. Entonces, mis hermanos, Jesús compró nuestra redención. Jesús nos redimió. Mas ahora nos ha hecho libres. No solamente nos ha redimido, mas nos ha hecho libres de la maldición de la ley. Entonces el capítulo 7 y 28 de Deuteronomio exactamente, y el 27 capítulo 27 de Levítico, es un reflejo de aquello que nosotros teníamos que sufrir, mis hermanos, por causa del pecado. Nosotros teníamos que sufrir todas esas maldiciones que dice ahí, porque esas son las maldiciones de la ley. Y yo quiero que usted lo lea en casa. Es largo para leer, nosotros no vamos a leer ahorita. Mas el capítulo 7 y 28 de Deuteronomio y el capítulo 27 de Levítico habla de las maldiciones que tú y yo necesitábamos
haber pagado. Esas maldiciones debían de haber venido sobre nuestra vida, mas Cristo pagó el precio y nos redimió de la maldición de la ley. Mas en resumen, hermanos, resumiendo, la bendición de la ley o de la alianza sería la comunión con Dios, la prosperidad, la salud y la victoria sobre los enemigos. ¿Por qué? Porque la maldición es lo opuesto a eso. La maldición de la ley sería lo opuesto. Ya no podríamos tener comunión con Dios, no podríamos ser prósperos, no podríamos tener salud ni la victoria sobre los enemigos. Porque de todo ello habla esos capítulos que les he dicho para que lo lean. De todo ello habla. Las maldiciones de la ley, mis hermanos. Las maldiciones de la ley es que ya no podíamos tener comunión con Dios. La maldición de la ley es que no podíamos ser prósperos. La maldición de la ley es que no podríamos tener salud. ¿Cuántas personas sufren de enfermedades? Y no podíamos tener salud. La maldición de la ley es que no podíamos tener victoria sobre nuestros enemigos. Mas como Cristo nos redimió de la maldición de la ley, mas la Biblia no dice que nos redimió también de la bendición de la ley. Por consiguiente, nosotros todavía tenemos la bendición de la ley. Amén, hermanos. Entonces Cristo no nos redimió de la bendición de la ley, de la maldición sí. Entonces la maldición ya no va a llegar sobre nosotros, pero la bendición va a llegar sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es la bendición de la ley? Lo que les estaba diciendo, ¿qué encierra la bendición de la ley? La comunión con Dios. Nosotros podemos tener comunión con el Señor, mis hermanos, en todo momento, en todo instante. Y es por la sangre de Cristo que podemos estar en comunión con Dios en todo momento, en la combi, en la casa, aquí cuando nos reunimos. Y Cristo quiere darnos mucho más de lo que ya te ha dado, porque nuestra comunión con Dios ha sido restaurada, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Amén. ¿Está logrando comprender hasta allí? Dígame. Todavía otra de las bendiciones de la ley es la prosperidad. Nosotros podemos ser prósperos. Nosotros vamos a ser prósperos a cada día más. Dile al que está a tu lado, tú vas a ser próspero cada día, mi hermano. Amén. Otra de las bendiciones de la ley es la salud. La salud. Nosotros también podemos tener salud. La enfermedad también es un engaño del diablo en tu vida, mi hermano. Si tú estás enfermo, hoy te vamos a orar. Porque la Biblia dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Entonces, hermanos, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Jesús llevó sobre sí nuestras enfermedades. Nosotros tenemos salud en Cristo Jesús. Entonces, cada vez que usted tenga una enfermedad, hermanos, siempre analice. De repente es porque estás comiendo erradamente. Tal vez sea por eso. Pero hermanos, si es que hay algunas maldiciones en tu vida y algunas enfermedades en tu vida, hable delante de Dios, declare la palabra y diga: Cristo me redimió de esto. Y reciba la salud, tome posesión de la salud en el nombre de Jesús. Y lo tercero que encerraba la bendición de la ley es la victoria sobre los enemigos. Por eso les decía que hoy podemos tener victoria sobre el diablo, sobre el mundo, sobre las circunstancias y sobre el pecado también, porque hemos sido liberados de ello. Amén. Entonces, hermanos, no viva menos que eso. Y yo quisiera orar con ustedes hoy día, orando, diciendo: Dios, gracias por la redención. Orando a Dios y diciendo al Señor: este año 2013 vamos a acabar la carrera. Vamos a acabar la carrera. Y el próximo año también. Y el próximo año también. Vamos a llegar a la meta cada año de nuestra vida. Amén, hermanos. Vamos a cumplir la voluntad del Señor, porque Cristo nos redimió, porque ya no somos esclavos más del pecado. Y porque si estamos viviendo una vida mediocre, una vida derrotada, es porque tú ya quieres vivir eso. Pero hermano, en sí, en el Señor, nosotros tenemos la victoria en el nombre de Jesús. Y yo quiero ir hablando de esto en cada semana. Entonces no falte, para que usted pueda también ser lleno de la palabra del Señor. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Nosotros estamos en una carrera, ¿sabes? Desde el momento que has nacido de nuevo, tú estás en una carrera. Y Jesús quiere que tú llegues a la meta. Él no quiere que tú te quedes sentado. Hermanos, estamos aquí es para servir al Señor.
Ayer estuvimos escuchando algunos comentarios de Carlos Anacondia. Esta semana ha sido una semana muy desafiante para mi vida. He estado escuchando mucho del mover de Dios, he estado escuchando mucho de los avivamientos. Y algo muy interesante, ayer estaba escuchando un hombre de Dios decía que los avivamientos se originan, y Dios le había hablado eso, los avivamientos se originan primero en el corazón. Cuando nuestro corazón está apasionado por Dios, cuando nuestro corazón anhela un avivamiento del Señor, Dios comienza a producir un avivamiento en su iglesia. Y yo quiero esto en mi vida. Yo quiero esto en mi vida. Yo quiero esto en mi iglesia, en esta iglesia. Yo quiero esto en nuestras células. No, imagínate vivir una vida de victoria. No, hermanos, todo cuanto Cristo rescató por nosotros, todo cuanto Cristo nos quiere dar es algo grandioso, mis hermanos. No, tú no te imaginas las cosas grandes que Dios puede hacer a través de ti, porque has sido redimido por la sangre de Cristo. Tú no te imaginas las cosas grandes que Cristo puede hacer a través de ti, porque ya el Espíritu de Dios está en ti. Tú no te imaginas las cosas grandes que Cristo puede hacer a través de tu vida. Pero ¿sabes por qué muchas veces no las hace todavía? Porque nosotros no tenemos revelación de ello, o porque muchas veces que vivimos una vida todavía muy mediocre, muy baja, muy debajo del nivel del Señor. Mas yo quiero decirte algo en esta mañana. Viva la vida que Dios tiene para ti. Vive una vida de victoria. Has sido redimido. Tú tienes victoria en el Señor. Tú has sido redimido. Tú tienes comunión con Dios. Pida al Padre. Pida al Padre. Si hay alguna necesidad que estás pasando, pida al Señor. Si estás enfermo, dile: Señor, yo declaro que estoy sano, porque tu palabra dice que tú me has redimido de la maldición de la ley. Si no tenías victoria sobre el pecado, tú puedes tener victoria, mi hermano. Viva en el patrón del Señor y clamemos para que Dios pueda usarnos de una manera plena en este tiempo. Estamos viviendo tiempos históricos, mis hermanos. Yo creo que Dios está creando algo precioso en nuestras vidas. Yo creo que Dios quiere hacer algo con nosotros aquí en Lima. Yo creo, estoy repitiendo eso mucho tiempo ya, porque yo creo que Dios quiere hacer algo a través de nosotros. Mas si nosotros clamamos, nos disponemos y creemos en Él, Dios va a hacer cosas grandes, porque Cristo ya nos redimió. Y que Cristo, si Cristo nos redimió, Dios puede hacer cosas grandes a través de nosotros también. Amén, hermanos. ¿Está comprendiendo? Dígame. Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que Él sea obrando, que Él sea haciendo. Vamos a pedir que el Señor sea dándonos su revelación en nuestra vida. Vamos a decir: Señor, gracias porque nos has redimido. Gracias porque nos has redimido. Gracias porque hoy podemos tener comunión contigo. Podemos tener libertad. Hemos sido libres de la esclavitud del pecado. Hemos sido libres del diablo. Hemos sido libres de las circunstancias. Hemos sido libres de todo ello, hermanos. Y nosotros podemos vivir una vida que agrada a Dios. Nosotros podemos vivir una vida que agrada al Señor, una vida de victoria en el Señor. Ahí donde estás, dile: Señor, dame revelación de tu palabra. Dile: Señor, ayúdame a crecer, a confiar, a avanzar en ti. Dile: Señor, ayúdame a entender tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendito Señor, en esta hora, en esta mañana todavía, nosotros queremos orar, Señor. Queremos hacer un compromiso delante de ti, Dios bendito. Vamos a terminar la carrera. Vamos a avanzar en tu camino, porque ya nos has dado todo, Señor, para que podamos ser vencedores. Ya nos has dado todo, Señor, para que podamos alcanzar la meta, llegar a la meta. Señor, tú ya nos has redimido, dice tu palabra. Señor, nos has redimido, nos has comprado, Señor, y hoy somos libres de la esclavitud del pecado. Hoy somos libres de la esclavitud del diablo. Hoy somos libres de todo ello, Señor. Padre, nos has redimido, todavía dice tu palabra, de la maldición de la ley. Señor, Padre, nosotros confiamos en tu palabra. Señor, creemos que tú nos has dado ya la victoria sobre nuestros enemigos. Creemos que tenemos salud en ti, Señor. Padre, creemos, Señor, que tú, Padre, nos vas a hacer prósperos a cada día más.
Y Señor, podemos tener comunión contigo en todo momento. Hoy podemos sentir tu presencia, Señor. ¿Por qué? Porque hemos sido redimidos de la maldición de la ley. Hemos sido comprados por un alto precio, por la sangre de Cristo. Y hoy podemos acercarnos delante de ti. Y hoy podemos acercarnos confiadamente, Señor, y poder decirte: papito, gracias, porque nos has redimido, porque nos has comprado.